Beautiful night, beautiful light, and welcome back to Love, Peace, and Happiness Tarot. Coming to you live from Las Vegas, I go by Melinda NailFanatic, and I'm back to deliver this latest timeless collective channel message from the Tarot in the Shadow series. If you're here, it's by divine design. If it resonates, pick it up and run with it. If it doesn't, leave it where you found it. Either way, make your choices and decisions responsibly today, because you'll always have the consequences and repercussions to pay. You have questions, I have answers. You can find those facts on my website, located right there. Ok, si está aquí, es por propósito divino. Si resuena contigo, recógelo y corre. Si no, déjalo. Ni modo, trae tu intuición a la fiesta como siempre, porque tú siempre pagas las consecuencias y repercusiones por tus decisiones. Si tú tienes preguntas personales, quieres saber más de mí, puedes encontrar la información en mi sitio web que está aquí. Ok. Entonces, con esto empezamos ya. After these messages, we'll be right back. Yeah. Y oigo, ¡sóplalo! They say, put the breath of life on it. I'm like, okay, well, let's do that. So tonight, el respiro de la vida. Put the Heart and Hands Tarot. Let's see what we have for the messages from the Heart and Hands Tarot. Ahora voy a usar el tarot de corazón y manos. Y a ver qué sale por el mensaje. Ok. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué está pasando en la oscuridad? Ok, aquí estamos. Con 6 de bastos, 6 of wands. Okay. It's victory time. You're winning and everybody can see it. Es tiempo de victoria. Estás ganando y todo el mundo se puede ver. Ay, bueno, estás recibiendo un reconocimiento. You're receiving a recognition, okay? People have seen that you've been through some shit and you're still on top. Okay, la gente ha mirado que te pasaste una mierda, pero todavía sigues en arriba, ok, en tu posición alta. 3 de oro sale, 3 of Pentacles comes out. Es una energía de cooperación. It's an energy of cooperation. It's when you work together with other people. Es cuando trabajas junto con la otra gente. You could be working together with some people at work. Maybe there's 2 people in your team. Puedes estar trabajando junto con un equipo en tu trabajo de 3 personas. Mm-hmm. You could be working with a couple of people at home. Maybe you have 2 roommates. Puedes estar trabajando con una gente en tu casa, a lo mejor tienes 2 quien vive contigo, okay? You could be working on your own business. Tú puedes estar trabajando tu propio negocio. También miro la alineación de tus pensamientos, tus palabras y tus sentimientos, que es un lugar fuerte, baby, fuerte. I also see the alignment of your thoughts, your words, and your feelings, and that's a strong alignment, baby. That's a very strong alignment. It's super empowered. Es súper empoderada esta posición. Me gusta lo que estoy mirando. I love what I'm seeing. Okay. Let's see where you're standing. A ver, ¿en dónde estás parada? Una carta, por favor. Let me have one card, please, and thank you. So thankful and grateful to be here with you. Tan agradecido para estar aquí conmigo. Pedí una carta. I only asked for one. I'm putting them back. Lo voy a regresar. Dame una carta, sola una ahorita. Después te puedes dar otra. Give me one card right now, just one. Later you can give me more. One card. Una carta, por favor. Tenemos aquí la Reina de Espadas. We have that Queen of Swords coming out. She is a Libra, Gemini, or Aquarius. Ella es Libra, Géminis, o Acuario. Pero más, but more. She's talking about you're standing on your boundaries. Ella me está hablando de que tú estás parada entre tus límites. No estás dejando que cualquiera pasa a tus límites. You're not just letting anybody pass your boundaries. Okay, you're speaking up for yourselves. Estás hablando por tu parte. When they're wrong, you're going to fucking tell them they're wrong. Cuando se equivocan de ti, los vas a decir directo. You see through the bullshit. Puedes mirar pasado toda la mierda que te dan. Tú no crees cada palabra que te dicen porque tus sentimientos
la vibración, tú puedes notar si es cierto o no. You don't just believe whatever they tell you because your intuition and you can sense the vibration and you can tell if they're lying to you. You just don't accept whatever they say. You're very smart. Eres muy inteligente. Y aplicas esta inteligencia para que ganas en tu vida. And you're applying your intelligence so that you can win in life. Hello. Beauty without brains is a waste. La belleza sin la mente está gastado. Okay. A ver, ¿qué más? Detrás de ti, 6 de copas. Behind you, you have the 6 of cups. The 6 of cups talks about children or your childhood or things of your past. La 6 de copas habla de juventud, de jóvenes o de tu pasado. I see that in the past, you were dealing with a lot of shit from your childhood. Yo miro que en tu pasado estabas manejando mucha mierda de tu pasado, de tu juventud. I heard there was a lot of difficult things for you to experience. Oye, que había muchas cosas, dificultades que tenías en tu experiencia. And those things went with you forward in life. Y esas cosas siguieron adelante contigo en tu vida. Pero los enfrentaste, but you confronted them and you learned from them y aprendiste mucho de ellas. You saw what you're doing different from what was done to you. Estás mirando donde tú estás haciendo diferente de lo que hicieron a ti. Eso está bien bonito, oigo. I heard that's really beautiful. This has changed the way you treat children. No, that's not correct. This has affected the way you treat children. Esto ha afectado en tu manera que traes con los jóvenes. Somebody here, you're watching, and you make it a point to always speak with the children, no matter what age they are. And you speak to them where they're at. Hay alguien aquí quien está escuchando que cuando tienes jóvenes en tu alrededor, siempre tienes la tema de comunicarte con ellos en la nivel en donde están. Pero siempre los estás tirando tesoros de sabiduría, de lo que recibiste de tu vida. But you're always throwing them treasures of wisdom that you learned from your life. Whatever is appropriate for the age, lo cual es apropiado por su edad. I heard this has helped you a lot to process the pain from your childhood. Oye, que eso te ha ayudado mucho a procesar los dolores de tu propia juventud. That's what you're being recognized for. Por eso serías reconocida ahorita. Porque tus ancestros quieren celebrar tu victoria sobre estas situaciones. Because your ancestors want to celebrate your victory over these situations. And that's exactly what they're doing. Y eso es exactamente lo que están haciendo. I'm seeing a big group of people like at a concert, right? And everybody's standing, yeah! And that's what your angels and ancestors are doing for you now. Estoy mirando como en un concierto, cuando está parada toda la gente gritando, yeah! Y eso es lo que está haciendo ahorita tus ancestros y tus ángeles para ti. Uy, Dios mío. Oh my God. Está muy empoderada esta lectura. This reading is so empowered. Okay. So now, as a result of all that work, you're seeing things are working better for you. Ahora, como resultado de todo ese trabajo, estás mirando que todas las cosas se están sirviendo mejor por ti. No quiere decir que no hay problemas, pero tú los manejas diferente. It doesn't mean that there's not problems, but you manage them differently. You've learned so much from the examples of your parents and of your grandparents even. Has aprendido tanto de los ejemplos de tus padres, también de tus abuelos. You learned a lot of shit not to fucking do. Aprendiste muchas pinches cosas que no debe de ser uno. So you don't do them. Entonces no lo haces. You think to yourself, how would I have liked it to be
And what would have been better for me? A ti mismo estás pensando en cómo me gustaría que sería para mí y qué sería mejor para mí. Y cuando miras esto, eso es lo que estás pasando a los jóvenes en tu vida. And when you see that, that's what you're passing to the young ones in your life. It's really beautiful. Está tan bella. I see a mother who has a 3-year-old. Yo miro una madre que tiene un hijo de 3 años. Hijo o hija. And your child likes to draw a lot, I heard. Y oí que tu hija o hijo le gusta dibujar mucho. I heard you put them all up on the wall. Oí que los pones todos en las paredes. And I heard you do a lot for their self-confidence when you do that. Oí que tú haces mucho por la confidencia de esta cuando haces esto. Okay. And one of the reasons you did it because your parents never celebrated the things that excited you. Y una de las razones que haces eso es porque tus padres nunca celebraron las cosas que te daban tanta ánima cuando estabas joven. Somebody has 3 star tattoos like on their arm or something. Alguien aquí tiene 3 tatuajes de estrellas algún lado como un brazo o algo. Si eres tú, agarras 15,000 puntos y una de esos días vamos a descubrir para qué sirven esos puntos. Okay, if that's you, you get 15,000 points. If you're the one with 3 star tattoos, and one of these days we'll know what are these points for. Okay, vamos a ver qué tienes arriba de ti. We're going to see what you have above you. What's above you is what's on your mind right now. Lo que está arriba de ti es lo que traes en tu mente ahorita. La sacerdotista sale. The high priestess comes out. Okay. So you know some secret. Tú sabes un secreto. Okay. ¿Eres psíquica, empática en alguna forma de ese tipo que puedes mirar y sabes, sin saber por qué, si sabes? You are a psychic or empath, and you're one of those ones who know stuff without knowing why. You just know stuff, but you do know why, pero sí sabes por qué. You know that you're connected. Tú sabes que estás conectada. You're connected with spirit. Estás conectada con espíritu. When you're talking to these children, you receive a lot of spiritual downloads. Cuando estás hablando a estos jóvenes, recibes muchas descargas espirituales. That's how you've had all your epiphanies. Así es como has tenido tantas epifanías. It's like you just know the right thing to say to those kids, and you can feel when you've made a real difference because you feel something in your heart, I heard. Okay, es como que tú sabes cuando algo que has dicho está dando una influencia fuerte y positiva a estos jóvenes. Es como que yo miro que puedes sentir algo en tu corazón cuando pasa eso. Okay. I heard there's somebody here and you practice with the children. You practice your ability to know beyond the physical. Oye que hay alguien aquí quien está practicando esta habilidad con los jóvenes. Usas estas conversaciones con los jóvenes para practicar tus habilidades de recibir y conocer y saber lo que es inconocido. Okay. Vamos a ver qué tienes en adelante de ti. Let me see what you have in front of you. The Princess of Swords. Oh, la sota de espadas. Y inmediatamente oí que es una joven que va a venir buscándote. As soon as I saw that we had the Page of Swords, I heard it's a young person that's going to come looking for you. This young person wants to talk to you about your spirituality. Este joven quiere hablar contigo acerca
de tu espiritualidad. Because this young person, so whether they may not realize that that's what they want to talk to you about. Acabo de mirar que es posible que ellos no reconocen de lo que quieren hablar contigo es acerca de cosas espirituales, pero están muy interesadas en preguntarte algo, but they're really interested, even if they don't know that they want to talk to you about spiritual things, they want to ask you something, and the conversation is going to go down the path of what you know about spirit and about your intuition. Y la conversación te va a llevar al camino de hablar acerca de lo que sabes de espiritualidad y las habilidades espirituales. Okay. A ver qué estás haciendo tú. Let me see what you're doing. The Queen of Cups, la Reina de Copas, perfecto. Even though she's Cancer, Scorpio, or Pisces energy, aunque es energía de Cáncer, Scorpio, o Pisces, this is telling me that you are in your intuitive energy, you're receptive, and you're sympathetic, and you're ready to hear what this child has to say. Ella me está diciendo que tú eres simpática con este joven, estás dispuesta a escuchar y estás usando tu intuición para saber y escuchar también. Okay. You're gonna feel very much easy with this child and this conversation. Te vas a sentir muy fácil con este joven y esta conversación. Shout out to Virginia and Andrea. Un grito para Virginia y Andrea, quienes están vivos aquí conmigo. Heap in the house. Yeah, you're using your psychic abilities. Si estás usando tus habilidades psíquicas y siendo como un alimento por este joven. You're using your psychic abilities and you're being like a healing for this child, okay? You're a remedy for this child right now. Okay, how are they looking at you? ¿Cómo te está mirando este joven? Como as de oro, like an ace of pentacles. You planted a seed that they really want to grow. Tú planteaste una semilla y realmente este joven quiere que crezca. Habías dicho algo que le interesa mucho. Se le picó la interés y se abrió su mente a otra posibilidad. Yeah, I heard you said something that piqued their interest. It opened their mind to another possibility. It's giving me the energy of the time when I was around 30 years old, and for the first time I met somebody in my life who did not grow up in a household of domestic violence, drug abuse, or gang members. Me está dando la energía de la primera vez que conocí a una persona como cuando yo tenía más o menos como 30 años. Por la primera vez en mi vida conocí a una persona quien no crecía en una familia, en una casa de violencia doméstica o de usar drogas o de pandilleros en la familia, estas cosas, ¿ok? Es una nueva idea. It's a new idea. A new idea of a different way of being. Una nueva idea de otra manera de ser. This is really valuable. Ese tiene mucho valor y está afectando mucho a esta joven. Y fíjate, me siguen gritando. Diles que cuando hablamos de joven, puede ser una persona que espiritualmente está joven, no debe ser su edad físico. Understand that when we say youth or a young person, for some of you, it's a person who's spiritually young, not necessarily their age, okay? So let's see what we have in your feelings. A ver qué tenemos en tus sentimientos. Tenemos 8 de copas. You have the 8 of cups. You feel like the child is right in the middle of something, and you say, there's no way I'm going to walk away from this. Because if you don't take this opportunity, like, you know you could change this child's life, okay? Te sientes con 8 de copas que este joven está en medio de 2 posiciones importantes en su vida y
si sueltas la oportunidad que tienes para comunicarte con esta joven, pues puede ser horrible porque tienes la oportunidad para apoyar y soportar algo bien bello entre esta persona. Ok. Resultados que son, the outcome, what is it? The Four of Pentacles, 4 de oro. Cada cosita que le da, este joven va guardando en su corazón. Everything that you give them, this young person holds it in their heart. And they take it home with them, and then they think about it. Y se lo lleva a su casa y luego sigue pensando en eso. Or if they live in the same house with you, they go to their room and they think about what you said. O si vive en la misma casa, se va a su cuarto y sigue pensando en lo que dijiste. And they know that it's valuable. Y sabe que tiene mucho valor. And I see that for you, every time you help somebody else with what you've learned from your own past, it's actually helping you stabilize your new character, your new consciousness. También oí que cada vez que ayudas a otra persona, más también este joven, para entender cosas que aprendiste acerca de tu propia juventud y lecciones de la vida, que te va ayudando también a ti a estabilizar estas nuevos conocimiento y carácter nueva que traes. También la conciencia nueva está siendo más sólido entre tu energía. Entonces sirve beneficio de los dos lados. En una forma, miro, está experimentado como una persona quien está en medio de una situación que tú acabas de cumplir desde un rato. Okay. I also see that for some of you, this young person is somebody who's right now in the middle of a situation that you have recently finished, like you're finished with it. And so if that's the case for you, then this person is in your life to help you solidify those lessons. Y eso, si eso es caso por ti, esta persona llegará a tu vida ahorita para que puedas solidificar estas lecciones de la vida. I heard because they're necessary for your next steps. Oye, porque son necesarios por tus siguientes pasos. So right now, I also heard, don't be shy to share what you know. Ahorita también, oye, no tengas vergüenza por compartir lo que sabes. Okay, what's at the bottom of the deck? A ver qué tenemos abajo de la carta. 2 de bastos. 2 of wands. The 2 of wands is talking about a choice. 2 de bastos está hablando de una elección. A choice that you made to stop something. Una elección que hiciste para parar algo. Eso había pasado en tu pasado. This happened in your past. Si sucedió en tu pasado. When you didn't do something before, you regretted it later. Cuando no hiciste algo así antes, lo arrepentiste después. You're saying, never again. Dijiste, nunca jamás voy a hacer esto. Me voy a hablar cuando es necesario. I heard I'm going to talk when it's necessary. All right. Show me some more here. What else can you show me? Enséñame más. ¿Qué más me puedes enseñar? Relationships. I'm attracted to those people who serve my higher good. Relaciones. Estoy atractada a la gente que sirve mi alto bueno. Okay. This is about how you work your relationships. Es sobre cómo tú manejas tus relaciones. You know that if somebody, no matter what kind of relationship it is, if they were brought to you, it's part of a divine design. Tú sabes que si alguien llegará en tu vida, es parte de un diseño divino. Aquí tenemos el dibujo de la semilla de la vida. Se llama la semilla de la vida. Es geometría sagrada. Entonces, está todo conectado. Everything is connected. You are uniquely autonomous, yet simultaneously connected to all that is. Tú sabes que eres
únicamente individual, pero mientras todavía conectada con todo lo que hay. So, because you didn't do something in the past and you regretted that decision, now when this young person comes to you looking for answers, you're there for it, baby. Porque tú en el pasado decidiste de no hacer algo y lo arrepentiste. Ahora llegando esta persona para preguntarte algo, estás aquí por esto. Porque ahora entiendes diferente las conexiones con la otra gente que atraes a tu vida. Because now you understand different the connections with people who you attract to your life. You know there's a reason and a season and a lesson and a blessing. Tú sabes que hay razón, propósito, lección y bendición. Okay. The other card that came out is blame. I gotta look up this word. Hold on. I gotta find out how to say blame in Spanish. Espérame, dame un tantito. Okay. Oh, la culpa, el culpable. Okay. Culpa, gracias. Okay. Yo sabía esa palabra. Okay. Aquí tenemos la culpa. Here we have the blame. It says, I accept responsibility for my well-being. Dice, acepto la responsabilidad por ser bueno. Okay. No es culpa de otra persona. It's not somebody else's fault if things are going good for you or bad for you. Si las cosas se van bien o mal por ti. No quiere decir que otra gente no están haciendo cosas a ti. Sí, claro que sí va a pasar. Doesn't mean other people ain't doing shit to you, but true, that's going to happen. The way you go through it, that's up to you, though. Nobody's in control of what's in your head or in your heart. Okay? La manera en que tú pasas ese experimentado depende solamente de ti. Nadie más que tú estás en control de tu mente ni tus sentimientos. You could be having the worst experience because maybe okay, that's what it is. The kid's having a terrible experience because of the parents of their choice. Acaba de mirar que este joven está teniendo un tiempo horrible por las elecciones de sus padres. Y este joven dice, ya no hay nada que puedo hacer. Estoy sufriendo por lo que hizo mis padres. I heard this child is saying to you, there's nothing I can do. I'm suffering because of what my parents did. Well, what you're teaching this kid is like, look, kid, there's certain shit that you can't control, but you'll do better off overall when you realize that your thoughts and your feelings come from inside. That may be true, but if it feels like shit, go find something that feels better and do that. Focus there as much as possible. And that way you'll lend your energy to correcting situations for yourself in magical ways. Okay. Estás diciendo a este joven, mira, sí es cierto que hay ciertas cosas en tu vida en donde tú no puedes controlar estos, pero siempre tú puedes controlar a ti mismo, tus pensamientos y tus sentimientos. Cuando están feas las cosas de afuera, no miras a estas cosas. Hay que buscar algo interesante, algo alegre para mirar. No importa qué es, porque tu vibración es todo. Y tú puedes traer y atraer soluciones y hasta milagros. Pero tienes que saber que las cosas cambian siempre. Y no es tu culpa y no es su culpa de nadie. Eso nomás está sucediendo. Pero puedes tomar responsabilidad por tus propios pensamientos y sentimientos. You're not at fault for what has happened, and they're not at fault for what has happened. It just is what the fuck it is. But what you can do is get a grip on your mind and your heart, okay? Y yo oigo, pero ellos tienen la culpa porque hicieron eso y eso y eso y eso y eso y basta. I heard, but it's their fault because they did this and this and this and this and this and shit. And it's like, okay, I hear you and I can see why you think that way. Y es como así, te oigo y entiendo por qué te sientes así. And it's like sometimes things happen so that you can learn from them and grow in ways that would not be able to if these things didn't happen. A veces sucede cosas en la vida de uno para que crezcas y
crezcas y aprendes cosas en una manera que no fue posible por ti sin tener estos ciertos experimentados. Entonces, puedes pasar experimentados sufriendo o subiendo, y es tu decisión. And I heard, so you could pass through situations suffering or elevating. It's up to you. Okay. What's at the bottom? ¿Qué tenemos abajo? Indecisión. Indecision. Okay, hold on, water. Agua, por favor. Mujer, tráeme agua. Gracias, baby. Okay. Indecisión. Uso mi intuición en cada aspecto de mi vida. Intuition. Indecision. I use my intuition in every aspect of my life. So you're also doing some training with this child on how to ask their intuition for answers. También estás entrenando este joven en cómo pedir respuestas de su propia intuición. Is this mine? Is probably a very empowering question. If you haven't taught them that, teach them that when they have these very strong feelings to ask themselves, is this mine? Because they are psychic or empathic or something like that, and it could be somebody else's. Si no has enseñado a esta joven de usar la pregunta empoderada, si es esto mío, porque esta joven también está psíquica o empática, algo así, y puede estar sintiendo los sentimientos tan fuertes, pero son de otra gente. Entonces, sintiéndolas y sin saber que hoy estoy sintiendo sentimientos de los otros. Uno se los siente y piensan que son de uno y causa una locura en su mente. Yeah, when they don't know that they're feeling feelings of other people, they feel it and it makes their mind like go crazy. And so that'll be an important thing for you to teach this child. Entonces, esto va a ser una cosa importante para enseñar a esta joven. So let's see, what does this child have on their mind? What is their big issue that they're looking at? A ver, ¿qué es la problema que tiene este joven en su mente? Enséñame. Las cartas que caen me van a enseñar en donde se caen, hablan. The cards that fall are going to show me, and where they fall, they speak. Okay. Concern, preocupación. Se cayó aquí con as de oro. Oh, there's somebody's kid. I saw somebody. For someone, this young person is upset and concerned about moving to another city, another house. Por alguien aquí, este joven está preocupado por moviendo a otra ciudad o otra casa. They're worried about losing their friends. Está preocupado por perder sus amistades. Ay, ay, ay. I heard part of the lesson with this child is going to be to teach them that there's nothing in life on earth that's permanent. Everything is going to leave. Una lección importante para ti a compartir con esta joven es acerca de sus preocupaciones. Es que entre este mundo, entre esta tierra, ya no hay ninguna cosa que va a quedar para siempre contigo ni persona. Todo se va. Todo se va. Esto es garantizado. Ok, a ver, ¿una carta más o qué? Ok, imprisonment is in reverse. Prisionero, a reverso. So this kid thinks that they're stuck. And again, this is giving me the energy like, you're not stuck. Este joven piensa que está colgada y tú otra vez le estás enseñando, no estás colgada, ¿ok? Esta es una oportunidad. This is an opportunity. That's what you're going to teach the child. This is an opportunity. Esa es una oportunidad para crecer tu círculo de amistades, de experiencia y conocer nuevas partes, nueva gente. You're going to tell this child how this is an opportunity to
increase their circle of friends, to meet new people and see new places. Okay. Yeah. They're like, I hate this. It's going to be terrible. I'm not going to know nobody. Dice, me lo voy a odiar. No va a conocer nada. Va a ser terrible. Y le estás diciendo tú, no, es una oportunidad. Tú no sabes que puedes conocer tu mejor amigo de tu vida. Y, you're telling them, yeah, it's not gonna be bad. This is an opportunity. You could even meet your best friend of your life over there. If this is an adult I'm talking about who's a spiritual youth, okay? Si este es un adulto de quien estoy hablando en tu vida, quien es un joven espiritualmente, you are telling this person that their very fact that they're worrying about something is telling them that they've got to break free from the situation. Lo estás diciendo que el facto de que está pensando demasiado mucho sobre este tema les está diciendo que mira, tú tienes que quebrar algo entre esta situación, que ahorita es tiempo de ser algo fuerte y diferente de lo que hiciste antes. That right now is the time to do something strong and different from anything you did before. Because the same shit has got you in the same place and you keep thinking about that shit over and 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 over. And now you're getting crazy. And you gotta break that. And the one thing that's keeping you there is you keep repeating, doing the same thing. Entonces vas a decirle que tú sigues pensando otra vez, dando vuelta y vuelta y vuelta, hasta que haces una locura pensando en la misma cosa. Y eso te está indicando que hay que cambiar la situación. Porque has hecho la misma cosa. Vez, tal vez, otra vez. Ahora es necesario hacer otra diferente cosa. Ok. Life is a journey. La vida es un viaje. En un viaje siempre sigue moviendo en adelante. In a journey, you keep moving forward. If you're not keeping moving forward, then shit dies. You die. Energy dies in your life. Si no sigues moviendo en adelante, se muere la energía, se mueren las cosas en tu vida, hasta a veces se muera tú. You gotta keep moving forward. Hay que seguir moviendo en adelante. People are gonna come, they're gonna go. La gente va a venir y se va a ir. Eso es parte de la vida. Now, some of you, you're the one that needs to know that. Algunos de ustedes, tú eres la persona que debe conocer esto. Porque todavía no lo quieres admitir ni aceptar. Because you still don't want to accept it or admit it. Now, that's all I'm going to say about that. They want me to talk about a romantic relationship now. Eso es todo lo que voy a decir acerca de eso. Ahora quieren que hablo de una relación romántica. You're excited. Estás animada. Because you have attention from two people. Porque ahorita tienes la atención de dos personas. You're waiting to see who's going to do what. Estás esperando para ver quién va a hacer qué. You were going to go back to your past. I heard and you decided not to. Ibas a volver a tu persona del pasado. Pero dices últimamente, no, mejor no. You're not telling these people about what you really want in your life or what kind of partner you want. No estás diciendo a esas personas de qué tipo de pareja quieres o qué quieres tener en tu vida. You're waiting to see what they show you first. Estás esperando para ver qué es lo que te enseñan primero. As a matter of fact, you don't even know if you want anything with these people. But it's fun to find out if you don't. Por el facto, tú ni sabes que si realmente quieres algo con ninguna de esas personas. Pero está divertido a investigarlo. Entonces, lo que estás haciendo, investigando. So that's what you're doing. You're investigating. Your intuition is speaking to you, though. Pero tu intuición te está hablando. And if you haven't yet, you're going to realize that one of them has a lot more stability to offer on the things that matter to you. Vas a empezar a realizar cuál de esos dos tiene más estabilidad en las cosas que importan a ti.
Okay. Entonces, quiere decir que sí vas a hacer una decisión. Okay. I see that you're going to be making a decision. And I see that the one that you decide not to go with, you're going to tell them, well, I think it's better if we just stop communicating completely. And you're going to let them know, like, I've made a decision and I'm going to see somebody else. Yo miro que vas a decir a la persona que no, con quien no quieres estar conociendo más, que mira, sería mejor si no comunicamos más. Voy a empezar de ver otra persona. I see that you're going to be deciding to invite this person to your house to see how they do, or you could be going out to eat together, or they could invite you to their house. Miro que tú la vas a invitar a tu casa, o a ti te va a invitar a su casa, o van a salir a la cena juntos en un lugar que se parece a una casa. Okay. Pero miro que después de, no, por algunos va a ser 4 semanas, por alguien va a ser 4 meses. Van a vivir juntas. I see for somebody here after 4 weeks, for somebody it's 4 weeks. For somebody else it's 4 months. But I see you're going to be living together. It made me laugh. I don't know why. Yo no sé por qué me hizo reír, pero me hizo reír. Van a vivir juntos. Se me hace que porque por mí ahorita está muy chistosa esa idea. I think I'm laughing because for me, that idea is funny as fuck. But anyways, I see that one of the things that this person will talk to you about is they don't want to feel stuck in a relationship. They want to feel free in a relationship. And they are telling you, but that doesn't mean that I want to be unfaithful, okay? Esta persona te va a decir que no quiere sentir prisionero en una relación, que todavía quiere sentir su libertad entre una relación, pero eso no quiere decir que esta persona va a ser desleal, okay. Esta persona sí es una persona leal, pero no quiere estar sintiendo como un bebé que tiene que decir a su madre cada vez que se va al baño y que si puede ir a agarrar algo de refrige y todo eso. But they also don't want to feel like a kid who has to tell their mom every time they go to the bathroom or get something from the fridge and that type of shit. They want to still feel like they're an adult. Todavía quiere sentirse como adulto. So that's interesting. So if that's you, I feel like you're making a good choice right now by not telling everybody exactly what you're looking for. Si eres tú ahorita, te voy a decir que está haciendo una elección buena de no revelar todos tus deseos entre una relación a esta persona. No le estás diciendo qué buscas en una pareja ni nada de eso. Nomás estás conociendo a la persona enfrente de ti. Yeah, you're just getting to know the person in front of you. And that's good. One of the things that you notice is that this person tends to take responsibility for their own shit a lot. Una de las cosas que estás notando es que esta persona se toma su responsabilidad por sus propias cosas en su vida. Y eso es muy atractiva a ti. And that is very attractive to you. So this is what I have coming out for Tarot in the Shadows tonight. Entonces eso es lo que tengo saliendo. No, dicen una mensaje más. Dicen, no, one more message. This message is going to be about work. Este mensaje va a ser acerca del trabajo. I heard you've been laid off or without work for some reason for 6 months. Oí que alguien no ha tenido trabajo por 6 meses. Por fin, empiezas en 3 días. Finally, you start your job in 3 days. Now, remember that this reading is timeless. Y acuérdense que esta lectura es sin límites de tiempo. Entonces, en cuando la encuentras, es para ti. And so whenever you find it, it's for you. Now, you don't know what to expect in this job. No sabes qué esperar en este trabajo. But you know you got training for 3 weeks. Pero tú sabes que tienes entrenamiento por 3 semanas. You're ready to learn. Estás dispuesto a aprender. And it will get easier. Give yourself some time. Y va a ser más fácil darte un tiempo. I see you're going to be at this job for at least 4 years. Somebody here, you will retire from this job.
Yo miro que vas a estar entre este trabajo por mínimo de 4 años hasta retirar de este trabajo. Somebody here, this job has to do with the prison system. Por alguien aquí, este trabajo tiene que ver con el sistema de prisión. Okay. For somebody else, this is some form of office. Por alguien además, este es algún tipo de oficina. And I also see a warehouse. También miro una bodega. No sé de qué tipo de bodega. Quiere decir que hay varias bodegas en que está saliendo en esta lectura. Okay, I heard there's different types of warehouses that are coming out in this reading and different types of job positions. You all are doing different things, but this is looking good. Yeah, because they're showing me you're getting the job offer. Me están enseñando que tú sí estás recibiendo la oferta del trabajo. I heard they're going to be hiring 3 people at the same time. Oye, que van a agarrar 3 empleados nuevos a la misma vez. And you'll be one of them. Y tú vas a ser uno de ellos. I heard in 8 months, you're going to be given a promotion even. También hasta oí que en 8 meses vas a recibir una promoción en tu trabajo con un aumento de pago with a paid raise. Okay. I heard, write it down in your calendar. If you're this person and you found this reading and all that stuff about your job is true, I want you to get your phone, your iPhone, your wherever your phone, put it in your calendar with an alarm that today is 8 months from this reading. I want you to share the link to this reading and put it in that appointment on your calendar for 8 months from today's date and watch this reading again. And then I want you to come back and comment, okay? Oye, que si eres tú que está sucediendo todo eso acerca de tu trabajo, hay que compartir, a grabar el link de este video por compartirlo y hay que hacer una cita en tu calendario, tu agenda en tu teléfono con una alarma por 8 meses de hoy, la día que estás mirando. 8 meses después, ponte una alarma y aguarda entre esta alarma la link a este video para que lo oyes otra vez y me puedes confirmar todo lo que sucedió por ti. Esta es todo lo que tengo por la lectura de tarot en la oscuridad por este tiempo. Gracias por tus propinas de amor. Gracias por escoger a mí por tus lecturas personales. Gracias por regresar aquí, dar me gusta a mi video, a grabar tu suscripción aquí y echarme en los comentarios porque voy a leer cada uno. Hasta la próxima vez. Te mando tanto amor, paz y felicidad. This has been your Tarot in the Shadows episode. Thank you for being here with me. Thank you for giving my video a thumbs up. Thank you for subscribing to my channel. Thank you for putting something in the comments. Thank you for your love donations and thank you for choosing me for your personal readings. Thank you for making me your favorite tarot reader. Gracias por hacerme tu tarotista favorita. Hasta la próxima vez, baby. Until next time, sending you so much love and peace and happiness. 감사합니다. Gracias. Estamos completo. That's all, folks. And ya me voy. And I'm out.